La Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. ¿Qué estamos viendo nosotros en esta clase? Cómo el Evangelio es la clave para el cambio. Y hemos estado o vimos en 1 Corintios 15, 3 al 5, cómo se nos dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que al tercer día fue resucitado de los muertos según las Escrituras. Y vimos cómo nosotros podemos aplicar este Evangelio para nosotros cambiar en nuestras vidas. Habíamos visto que la cruz es central en la proclamación del Evangelio. En la cruz vemos los sufrimientos de Cristo, pero vemos también las implicaciones o el significado teológico de esos sufrimientos. Vimos cómo nos dice ese texto de 1 Corintios que Cristo murió por nuestros pecados. Nos habla de la doctrina de la expiación. Dios estaba airado por nuestro pecado contra nosotros. Cristo hizo propiciación por nuestros pecados. Él aplacó la ira de Dios. Él cargó nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestra redención y Él nos reconcilió con Dios. Y vimos luego las implicaciones de esta verdad. La semana pasada estuvimos viendo cómo aplicar esa verdad para el cambiar de que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Vimos la semana pasada cómo Cristo se levantó de la tumba victorioso y vimos las implicaciones de la resurrección de Cristo. Su resurrección asegura nuestra justificación. Su resurrección nos hace nacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos y ahora podemos andar en novedad de vida. Y Cristo venció la muerte y nosotros también la venceremos. Fue lo que vimos la semana pasada. Vimos dos casos prácticos y estuvimos tratando con esto. Hoy yo quiero que veamos otro aspecto de esa proclamación del Evangelio. Cristo ascendió a los cielos. Hoy vamos a ver el triunfo de la exaltación de Cristo. Después de su resurrección, Cristo continuó en la tierra durante 40 días, como dice Hechos 1:3. A ellos también, a los apóstoles, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Luego Él se encaminó a Betania con sus discípulos en las afueras de Jerusalén y allí alzó las manos y los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. En Hechos 1:9, Lucas también nos da constancia de esta experiencia cuando dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nosotros debemos gozarnos porque cuando Cristo ascendió a los cielos, empezó su ministerio celestial. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él tuvo limitaciones en su humanidad, ¿sí o no? Sí, Él tuvo limitaciones mientras estuvo aquí, pero Él cumplió con gozo la voluntad de su Padre. Él sufrió la muerte y muerte de cruz por los pecados de sus elegidos. Pero acuérdense una cosa, mis hermanos, Cristo está en los cielos ahora. Y eso debe afectar la manera como nosotros vivimos. Y eso nos lleva a ver la primera implicación de ese ministerio celestial de Cristo. Él fue glorificado con la gloria que tenía junto a su Padre. Él fue glorificado con la gloria que tenía junto a su Padre. Y eso lo vemos en Juan capítulo 17, versículo 5. Es bueno que me pongan ese slide. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Aquí se enfatiza su estado de preexistencia divina como su unión con el Padre desde la eternidad. Glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes del fin del mundo. Antes de que el mundo fuese, perdón. Eso es lo que el Señor le está diciendo, mis hermanos. Cristo está en los cielos y vamos a ver cómo Cristo está exaltado y cómo Cristo es glorificado. Ustedes se recuerdan la visión que Juan tuvo cuando estaba en la isla de Patmos, en el capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Qué fue lo que Juan vio? En Juan 1, versículo 12. Dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Y qué dice Juan? Yo lo vi, me quedé igualito. ¿Qué dice Juan? Yo lo vi, cuando lo vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo está sentado en los cielos, Cristo está compartiendo la gloria de su Padre y Cristo allí en los cielos es adorado como Redentor, hermanos. Y eso es algo que debe afectarnos a nosotros. Nosotros tenemos la seguridad que nuestros cuerpos van a ser transformados y que nosotros vamos a estar en gloria con Cristo por toda la eternidad. ¿Ustedes quieren algo más maravilloso que eso? Mira lo que tú estás pasando en esta tierra, mira las luchas que tú tienes, no importa lo grandes que sean, ya Cristo está en los cielos, ya le está glorificado y nosotros vamos a estar con Él. Wow, qué gozo, qué motivación más grande para cambiar. Qué bueno es saber que ya nosotros tenemos esa victoria asegurada. Y estaba meditando en esto y yo quiero que ustedes vayan conmigo a Juan 14. Para que nosotros veamos cómo nosotros tenemos la seguridad también de un hogar definitivo con Cristo en los cielos. Dice aquí en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo subió a los cielos y Él dice, yo les voy a preparar a ustedes una morada. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿y por qué Él da ese detalle de que yo les voy a preparar una morada? Como el albañil que va a hacer algo con sus manos, o el carpintero que va a trabajar. Él no tiene que decir la palabra y las cosas son creadas. ¿Y qué idea le da a ustedes eso de que yo voy a preparar una morada? Aunque esté hablando metafóricamente, ¿qué les dice eso a ustedes? Él está preparando un lugar en el cielo para que nosotros estemos con Él para la eternidad. Pero ese lenguaje, yo voy a preparar una morada para Pedro, para Adán, para Noel, para Lacey. ¿Qué idea nos da eso, hermano? Voy a preparar morada para vosotros. Es un lenguaje individual que nos da esperanza del cuidado que el Señor tiene de cada uno de nosotros, mis hermanos. Él está ya en su gloria, en el cielo, y nosotros vamos para allá a estar con Él y vamos a estar glorificados y el Señor nos está preparando una morada. ¿Quién tiene un destino más glorioso que nosotros, los cristianos? Nadie. Nadie. Y eso debe ser una inspiración, el evangelio, el ver cómo Cristo ascendió a los cielos y que Él está allí y lo que Él está haciendo para nosotros seguir creciendo a la imagen de su Hijo. Pero hay una segunda implicación.
Él está en los cielos y Él está intercediendo por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros en los cielos. Si ustedes van a Hebreos capítulo 7, versículo 25, se nos dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Fíjense, ese no muere, ese ya está allí en los cielos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder con ellos. Los sacerdotes aquí en la tierra morían, terminaban su ministerio, pero nosotros tenemos ahora un sacerdote en los cielos que vive para siempre para interceder por nosotros. Un sacerdote que hizo propiciación por nuestros pecados. Un sacerdote que nos abrió un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. ¿Ustedes han pensado en eso? Ustedes saben que aquí en la tierra a nosotros nos gusta siempre como estar pegados. ¿Ustedes saben lo que es eso? Bueno, yo tengo la cuenta en el banco tal, pero el presidente tal o el funcionario tal del banco tal es mi amigo y lo que yo quiero en ese banco yo lo consigo. O yo soy amigo del ministro tal en el gobierno y eso me facilita la cosa. Nosotros conocemos eso. El síndrome de estar pegado. Porque nosotros vivimos de eso aquí, porque a nosotros los dominicanos nos gusta mucho la pantalla. Hacer bulto con esas cosas. Entonces, nosotros aquí nos ufanamos que yo soy amigo del presidente, yo soy amigo del vicepresidente, yo soy amigo del empresario tal, o de tal o cual persona, o oficina del abogado, lo que sea. Pero nosotros aquí tenemos en los cielos la mayor conexión que podíamos tener. A Cristo, al Hijo de Dios, a nuestro Creador, que está allí en el cielo. Y Él está intercediendo por nosotros en la presencia de Dios. Pero Él está intercediendo. ¿Ustedes saben qué tiempo? 24/7. Todo el tiempo Él está ahí atento a nosotros. Él nos abrió un camino, un acceso a la presencia del Padre. Pero fíjense algo. Usted puede tener un amigo que sea un alto funcionario y usted, ese amigo que es amigo del presidente o del ministro de una dependencia del gobierno, lo puede llevar a ver a ese ministro o ver al presidente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero eso no quiere decir que ese ministro se identifica conmigo, esa persona que me lleva donde el presidente. ¿Me explico? Él me puede llevar y mi problema no ser resuelto, no identificarse con el problema que yo tengo en ese momento. Pero aquí se nos dice que Cristo intercede por nosotros como un sacerdote fiel y Él se compadece, nos ayuda y nos da gracia. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Hebreos 2:14 y que leamos del 2:14 al 2:18 para yo explicarles algo aquí. Dice del Hebreos 2:14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros teníamos un enemigo que no podíamos derrotar, que era la muerte. La muerte nos tenía en sus garras. Cristo viene y vence a la muerte y rompe esas cadenas de la muerte sobre nosotros. Eso es lo primero. Imagínense que a usted le dicen, usted va a subir a un ring de boxeo y usted va a pelear con uno de los campeones mundiales de boxeo. Un boxeador entrenado de 250 libras que tiene en el ranking de los 10 mejores boxeadores del mundo el número 4 o el número 5. 250 libras de músculo y usted va a boxear con él. Cuando usted suba a ese ring, ¿cómo usted va a subir? ¿Por qué usted ríe, Armandito? Pero es que cuando me haga así, yo voy para el piso de una vez. ¿O no es así? Imagínense el temor que uno ve en ese cuadrilátero
10,000 personas ahí y uno ahí, un enclenque que es uno. Imagínese usted una mujer débil o un hombre que no esté ejercitado en eso también. Y usted sube al ring, uno sube con pánico. Pero imagínese que en esa pelea sube al ring con usted el campeón mundial de los pesos pesados, el número 1, el que está invicto en todas sus peleas, el que no ha perdido una sola, y él le dice, mira, yo voy a pelear por ti. ¿Quién es que va a entrar en pánico? ¿Yo o mi oponente? Mi oponente. Eso hace Cristo. Cristo venció ese enemigo que nadie podía derrotar. ¿Y ustedes saben qué? Como nosotros estamos unidos a Él por medio de la fe, y como hemos resucitado con Él, y como hemos ascendido a los cielos, nosotros no debemos temer a la muerte. Eso es lo primero que debemos ver aquí. Y esa victoria nuestra que tenemos en Cristo nos capacita para hacer grandes cosas para Dios, porque Cristo está con nosotros en esta pelea, en el cuadrilátero. Él ha vencido la muerte y reina sobre todo. Entonces nosotros podemos vivir como personas victoriosas. Eso es lo primero que yo quiero que veamos, pero alguien pensará, pero tú estás hablando de que Él está en los cielos intercediendo por nosotros, que Él se compadece, que Él nos ayuda y Él nos da gracia. Está bien, yo quería describir primero quién está a nuestro lado. Pero fíjense lo que dice Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo tengo ya aquel que venció la muerte. Yo estoy unido a Él. Él está a mi lado. Y aquí me dice también que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque Él fue semejante a sus hermanos. Y eso le permite ser misericordioso, el sacerdote misericordioso y fiel para expiar los pecados de su pueblo. ¿Qué tú estás experimentando, hermano? Hermana, ¿qué tú estás experimentando? Luchas emocionales, los problemas que tú tienes, la soledad. ¿Qué tú estás experimentando? ¿Problemas económicos de alguna índole? ¿Qué tú estás experimentando? ¿Rechazo, maltrato de otras personas? ¿Con qué tú estás luchando? ¿Con tu orgullo? ¿Qué tú estás haciendo? Todos tenemos luchas de diferente índole. Pero Cristo enfrentó todas esas tentaciones y las venció porque Él fue sin pecado. Y Él entiende la lucha que tú estás pasando. Hay momentos que uno cree que uno es la única persona en el mundo que está luchando con tantas cosas diferentes y que nadie lo entiende. Cristo te entiende. Ya Cristo venció. Y no solo eso, que Él está a tu lado para ayudarte a salir victorioso de esos sufrimientos y esas tentaciones. En toda prueba, en toda lucha, en toda tentación tenemos a un amigo que ha pasado por el mismo camino, a un amigo que entiende nuestra situación y ese amigo está ahí, nos ofrece una ayuda única, porque es el único que ha vencido, que ha enfrentado todas esas situaciones y ha salido victorioso. Hermano, debemos alabar al Señor por ello. Debemos alabar al Señor por lo que nos ha dado en Cristo. Cuando te enfrentes a las pruebas, mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo que está en los cielos, mira a Cristo que está sentado a la diestra de Dios, mira a Cristo que está intercediendo por ti, mira a Cristo y ese camino nuevo y vivo a la presencia de Dios, mira a uno que comprende tu dolor, mira a uno que comprende tus luchas, mira a uno que comprende tus sufrimientos. Y como dice Hebreos, acércate confiadamente a ese trono de Dios. Mira lo que dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que se quedó en la tierra. ¿Qué hizo ese sumo sacerdote? Traspasó los cielos, ¿no es lo que dice aquí? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué dice después? Consuélense con eso.
¿Qué dice el texto en el versículo 16? ¿Qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo traspasó los cielos. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Él abrió un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Acerquémonos en plena confianza de fe. Acerquémonos a Él con seguridad. Acerquémonos a Él con confianza. ¿Y qué dice el texto? Para poder recibir misericordia y hallar gracia. ¿Tú has fracasado? ¿Tú has pecado? Ve a Cristo. Confiesa tu pecado. Alcanza misericordia. Tú no sabes cómo tú vas a enfrentar tu situación presente, tu situación con tu esposo, el abandono que tú tienes, los problemas con tus hijos. Allí hay poder tú puedes recibir allí misericordia y hallar gracia, es lo que dice. Gracia para seguir adelante. Gracia para tu necesidad. Y hay un camino allí que tú solo tienes que clamar al Señor. Fíjense que Él nos ayuda en el momento de necesidad. Aquí no está diciendo que esa gracia, ese socorro sea constante, sino según la necesidad del momento, sea física, sea espiritual, sea material. Cristo está en los cielos. Acerquémonos confiadamente al trono del Señor con fe. Él nos escucha, Él nos contesta, Él está presto a ayudar y Él nos da gracia. Pero ustedes saben que nosotros somos incrédulos y no nos apropiamos de esas verdades en nuestros corazones. Y no vivimos a la luz de lo que ya Cristo hizo por nosotros y de lo que Él está haciendo por nosotros en los cielos. Y por eso debemos estar continuamente memorizando estos textos de la palabra de Dios y ejercitando fe sobre estas verdades. Vamos a aplicarlo ahora. ¿Qué ustedes creen? Vamos a poner un ejemplo. Va una joven a la oficina del pastor y le dice lo siguiente: pastor, nunca tengo citas. Mi padre dice que me voy a quedar soltera. No sé qué está mal conmigo. No soy la mujer más atractiva del mundo, pero tampoco soy la mujer más fea. Yo me quiero casar y tener una familia. Pastor, pero yo no me puedo publicitar. ¿Qué yo puedo hacer? Así hablaba Nancy, una cristiana de 27 años de edad, quien trabajaba como secretaria en una firma de abogados. Nancy había tratado varias veces de estar en las actividades de la iglesia, donde estaban los hombres solteros, las jóvenes solteras también, compartiendo con ellos, asistiendo a esas reuniones de jóvenes, asistiendo a las conferencias bíblicas de verano, pero nada había ocurrido. Nadie se hubiera podido imaginar esto, porque ella era muy atractiva y servicial como líder de un grupo de jóvenes. Ella trabajaba en la organización de reuniones en la iglesia, era muy activa en su grupo pequeño. Pero allí estaba ella sentada en la oficina del pastor pidiendo ayuda. ¿Qué tú le dirías? ¿Qué tú le dirías? Digo, no me miren, pues yo no se lo voy a contestar, es a ustedes que le estoy preguntando. ¿Qué tú le dirías a esa hermana o a ese hermano que está solo, que llega a su casa y ya han pasado los años, y no solamente que está soltera como este caso, sino que está viuda o divorciada, o su marido la ha abandonado, o su esposa lo ha abandonado, que sabe lo que es vivir en esa soledad? Llegar a la casa, abrir la puerta, no encontrar a nadie, tener que hacer las actividades de la casa, hacerlas sola. Cuando tiene una alegría, quizás no tiene a nadie inmediatamente a su lado con quien compartirla. ¿Qué tú le dirías a esa persona? ¿Qué dicen los consejeros de IBCJ? Vamos a ver. Eliester. ¿Perdón? Que se apropie de las promesas del Señor. Bien, eso está perfecto. Ahora, ¿de qué promesa y cómo yo me apropio del Evangelio para yo luchar con esa situación? Allá atrás es Fausto, que está allá atrás, y Fausto.
No te dejaré ni te desampararé, siempre estaré contigo. Es una promesa del Señor. Ok, muy bien. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? ¿Y por qué cuando estamos solos así nos decaemos y nos deprimimos entonces? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Falta de confianza en el Señor, sí, pero yo quiero que alguien me diga cómo yo aplico ese evangelio a mi vida para yo luchar con eso. Para el hermano o la hermana que está en esa situación pueda reenfocarse y seguir adelante, cambiando y creciendo a la imagen del Señor, en vez de deprimirse o ponerse ansioso o empezar a sentir autolástima. Y yo solo aquí o yo sola, sin compañeros, nadie me entiende, nadie me llama, nadie me busca. ¿Me explico? ¿Qué dicen? María Mercedes. Tiene que hablarme duro, mi hermano, o Rison tiene que amplificarlo para acá. Ajá. Su propio ejemplo, ok. Es su propio ejemplo y el Señor en su tiempo le dio el esposo que tenía para ella, pero en el tiempo que el Señor le dio ese esposo, ¿qué pasó? ¿Cómo usted trató con su alma para usted salir de ahí? Porque aquí hay muchos hermanos y hermanas que están en esa condición, que quisieran que le diéramos la luz de la palabra. ¿El esposo? ¿Ese es usted? ¿Tú querías decir algo, Rito? Ok. Bien, déjame ir repitiendo por la grabación, que el Señor comprende esa situación y el Señor simpatiza con nosotros, es empático con nosotros en ese sentido. Por tanto, nosotros teniendo ese conocimiento, ¿qué debemos hacer, Rison? Debemos manifestarle esas necesidades y esos deseos al Señor para que Él lo cumpla conforme a sus propósitos. ¿Quiénes están de acuerdo con eso? Eso es lo que debemos hacer. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué yo me deprimo y me siento solo? Porque la verdad está ahí, el Señor está ahí. ¿Alguien duda que el Señor resucitó y ascendió a los cielos? ¿Alguien duda que el Señor está sentado a la diestra de Dios? ¿Alguien duda que el Señor simpatiza con nosotros? ¿Alguien duda que Él fue tentado en todo pero sin pecado? Nosotros no lo dudamos. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Incredulidad, dice Noel, falta de fe, falta de aplicar el evangelio, mis hermanos. Eso es lo que estamos viendo en nuestra vida. En vez de yo empezar a lamentarme, ¿qué yo tengo que hacer si yo tengo esa condición? Predicarme el evangelio, como dice Alexis, yo tengo que agarrarme del Señor y hablarle a mi alma con los principios de la palabra de Dios. ¿O no es así? Eso es lo que yo tengo que hacer inmediatamente. Porque estas experiencias son experiencias de la vida real y son experiencias comunes a todos nosotros. Aplicar Hebreos 4 y todos esos textos. ¿Qué es lo que hemos visto? Las implicaciones del ministerio. Estamos viendo, tú puedes cambiar. Estamos viendo dentro de tú puedes cambiar cómo aplicar el evangelio para el cambio. Ya hemos visto que Cristo murió por nuestros pecados y cómo aplicar eso a nuestras vidas. Que Él fue sepultado y resucitó al tercer día, aplicamos eso la semana pasada. Ahora estamos viendo que Cristo ascendió a los cielos, Él triunfó, Él fue exaltado en los cielos, como vamos a ver, y cómo debemos aplicar eso a nuestras vidas. Cristo fue glorificado, fue lo primero que vimos con la gloria que tenía junto a su Padre. Antes de encarnarse, nosotros compartiremos, estaremos con Cristo con cuerpo glorificado. Lo segundo que vimos, Él está en los cielos intercediendo por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Lo tercero que debemos ver, tener presente, es que con su ascensión empezó su dominio presente y futuro
sobre los cielos y la tierra. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Efesios 1 y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 22 en la primera parte, o el 22 completo. Pablo está orando por los efesios y él ora para que ellos puedan entender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y, ¿qué más dice ahí, hermano? Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? ¿Qué dice el texto? Todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? En los lugares celestiales. Hermanos, el mundo se está renovando día a día. Nosotros estamos más jóvenes. Si usted deja un terreno sin atender, un cultivo, ¿qué le crece? Hierba mala. Cuando usted compra un carro nuevecito y lo empieza a usar al año, ¿qué sucede? ¿El carro está más nuevo? No, está más acabado. Si no le damos mantenimiento al edificio, ¿qué pasa con el edificio nuestro? Se desgasta. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Noel? La naturaleza está sujeta a maldición, hay un deterioro, las cosas se desgastan, se desintegran. Y muchas personas dicen, bueno, como todo esto va a desintegrarse y lo que yo puedo palpar, lo que yo puedo ver y tocar es lo que existe, vamos a disfrutar de lo que está aquí mientras se acaben. Y ellos no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos una esperanza, mis hermanos. Cuando Cristo resucitó, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, Él venció. Y ustedes saben una cosa, Cristo va a hacer todas las cosas nuevas. Nuevas, mis hermanos, es lo que nosotros sabemos a la luz de la Escritura. Y nosotros estamos llamados a proclamar esa verdad. En nosotros, al momento de llamarnos a salvación, ¿qué vimos? Que Él empezó a hacer una obra en nosotros, a formar a Cristo en nosotros, en nuestras vidas. Cristo es el Señor del universo. Y dice aquí que Él está en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo está allá arriba, mis hermanos. Cristo está en los cielos. Cristo está reinando. Y eso debe a nosotros llenarnos de gozo. ¿Hay algo imposible para Dios, mis hermanos? ¿Hay alguien que pueda detener lo que el Señor quiere hacer? ¿Hay alguien que pueda detener el plan de Dios para tu vida? ¿Hay alguien que pueda detener o alguna cosa o algún poder que pueda detener la obra que Dios está haciendo en tu vida? ¿Hay algo o alguien que pueda tener victoria sobre ti por encima de Jesucristo? No, no lo hay, mis hermanos. Sometió todas las cosas por debajo de sus pies. Es lo que dice la Escritura. Cristo está en los cielos. Cristo ascendió. Y Él está allí poderoso para suplir para nosotros, mis hermanos, conforme a su propósito eterno. Todo principado, toda autoridad, todo poder, todo dominio, todas las cosas están bajo sus pies. Y las luchas que tú tienes no están bajo los pies de Cristo. Las adicciones, los problemas, la pornografía, el chisme, la depresión, la mezquindad. Cristo no puede erradicar eso en tu vida. Sí. Ay, no, es que, hermano, usted no sabe, mi problema es tan abrumador. Son como olas. Yo tengo tsunamis continuamente por encima de mí y esas olas me están ahogando. Ustedes recuerdan cuando los discípulos estaban en la barca y se levantó ese mal tiempo y esas olas parece que iban a anegar a los discípulos. Esas olas, esos tsunamis que parecían tan grandes, no estaban por encima de la cabeza de Cristo, estaban por debajo de sus pies. Porque Cristo está en control.
Y Él empezó su dominio presente y futuro en ese aspecto. Nada está sobre su cabeza. Todas las cosas están bajo sus pies. No importa la situación física, financiera, relacional, profesional. Nuestro rol como padre, como madre. Aquellas cosas que parece que van a hundir tu barco, ese tsunami que tú ves que viene para donde ti, que va a acabar contigo, está bajo los pies de Cristo. Y tú sabes una cosa, ese es el camino que Él escoge para que tú camines. ¡Wow! ¡Qué bueno! Aquel que venció la muerte, aquel que subió a los cielos, aquel que está sentado a la diestra de Dios, aquel que tiene todas las cosas bajo su dominio, que tiene todas las cosas bajo sus pies, me dice, camina, mira el tsunami ahí, camina. Y yo voy a vencer. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Hermanos, ustedes están captando lo glorioso que es el Señor, lo glorioso que es ese evangelio en nuestras vidas. Pero ese Cristo que resucitó, que está sobre todas las cosas, es la cabeza suprema de su iglesia. Hermanos, hay momentos que uno piensa, uno ve la maldad en el mundo y uno dice, o la maldad en la vida de uno a su alrededor, y uno dice, wow, pero es que el mal no va a dominar, no va a controlar. No, ya Cristo ganó la victoria final y Él tiene control de todo. Nosotros debemos hablar a nuestras almas con esa verdad, que el Espíritu la aplique en nuestros corazones. Nosotros no debemos temer a nada ni a nadie en este mundo ni en el venidero, porque el contrato ya ha sido firmado, ya ha sido sellado, ya Cristo está en los cielos y nosotros lo que estamos esperando es nuestra redención, hermanos. La libertad que Cristo nos va a dar, porque nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo. Y por eso Pablo dice, antes en todas estas cosas somos más que, yo no lo soy, más que, ¿por medio de quién? De aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es la cabeza, hermano, de la iglesia. Él es nuestra cabeza. Y si Él fue exaltado en su naturaleza humana, a nosotros nos sucederá eso. Y nosotros estaremos con Él y reinaremos con Él. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Óigame bien, hermano. Nosotros somos beneficiarios de esa restauración de la humanidad, lo que Cristo logró con su obra expiatoria, con su resurrección, con su ascensión. Nosotros seremos como Él, nosotros vamos a tener cuerpos glorificados, mis hermanos. Y esa es una realidad en nuestras vidas. ¿Cuál es tu problema? A la luz de esto ahora, yo quiero que tú medites ahí 30 segundos. ¿Qué es lo que a ti te preocupa? ¿Cuáles son tus luchas? Piensa. Y ponlo a la luz del Evangelio. Ponlo a la luz de esa verdad. Y dime qué tan grande es tu problema. Qué tan grande es tu lucha. Qué tan crítica es tu situación. Que el Señor no pueda tener control sobre ella. Que el Señor no la entienda. Que el Señor no esté intercediendo por ti. Que tú no puedas llegar a ese trono de gracia y misericordia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es tu problema? Patricia. Sí, en el punto anterior, cuando Rison habló, que yo decía que por qué las personas se deprimen. Si tenemos ese acceso a ese sumo sacerdote que está en los cielos intercediendo por nosotros. Y de eso se trata la clase, que yo debo predicarme el Evangelio continuamente. ¿Cuál es el punto? O yo me hablo con mis propias emociones y sentimientos, o yo me hablo con las verdades del Evangelio y me las repito. Pues el corazón es engañoso, pero la verdad de Dios está presente ahí. Y esa obra que ya
Cristo hizo es una realidad, mis hermanos. Yo lo tengo ahí. Yo lo que tengo que apropiarme de esa verdad y hablarle a mi alma con esa verdad y pedirle al Espíritu que me aplique esa verdad y clamar a Cristo para que Él controle mi vida y arrepentirme de mi pecado continuamente e ir a los pies de Cristo, confiando en Él, hermanos, confiando en Cristo continuamente. Esto es una vida de arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque no hemos sido glorificados. Ahora, como Cristo ascendió a los cielos y fue glorificado, nosotros lo seremos también. Y tenemos esa esperanza. Y el que tiene esa esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Alexis. Y al vernos el Señor fortalecido se goza. Según dice Nehemías 8:10. Hermano, alabado sea el Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Evangelio. Yo tenía un caso que quería chequear con ustedes, pero ya eso lo veremos en otra clase porque ya solo nos quedan 3 minutos y no quiero tomarle de su tiempo en el receso, hermano, pero yo quiero que tomemos un minuto, tú ahí, antes de yo orar, y que oremos al Señor y le pidamos al Señor perdón por nuestros pecados, perdón por nuestra incredulidad y le pidamos al Señor, Señor, ayúdame a apropiarme de tu bendito evangelio. Ayúdame a apropiarme de esa verdad de que Cristo murió por mis pecados, que Él fue sepultado y resucitó, que Él ascendió a los cielos y está sentado a tu diestra y que ya tú tienes el dominio, el control sobre todo. Pero que allí hay ayuda para mí, hay alguien que me entiende, allí hay alguien que me está preparando una morada y allí yo estaré por toda la eternidad. Y yo quiero que pongamos nuestras vidas, todo lo que nosotros somos, todas nuestras expectativas, todas nuestras aspiraciones a la luz de esa verdad. Y le digo algo, mis hermanos, todo no va a parecer chiquitititico cuando lo pongamos a la luz del Evangelio y de la obra de Cristo.